Pueden sentarse. Muchas gracias. Buenas tardes. Que el Señor les bendiga bien muchote. Estamos lo que estamos haciendo, lo que estoy haciendo, déjenme le digo más o menos, es de que como ya viene pues digamos que de lo que Jesús vino a hacer al mundo, celebramos pues su muerte y resurrección. Ya mero llegamos a esta última semana de su vida, entonces he estado haciendo como un repaso, como profundizar en los hechos, en el propósito, en realidad en la idea que Dios tiene, ¿no? Lo más importante que Jesús nos vino a enseñar es su amor, es el amor que nos tiene a nosotros y que nos quiere con Él. Y yo creo, hermanos, que pensando, he estado estudiando, la mera verdad es de que me ha beneficiado a mí una clase de que estar viendo por todos lados en la Biblia cómo se ve el propósito de Dios, porque el propósito de Dios es llevarnos al cielo, ¿verdad? Pero entonces no se le ocurrió ni ayer, ni antier, ni se le ocurrió cuando vino a salvarnos, sino que con ese propósito nos creó. O sea, nos creó con el propósito de que estemos con Él. Pero no quiso obligarnos a estar con Él. O sea, no nos hizo para estar a fuerzas con Él, porque nos dio la capacidad de decir no. El problema con eso es de que nosotros hemos tomado esa bendición que Dios nos dio, digamos, la bendición de decisión, y la mayoría de la humanidad ha decidido no seguirlo, pues. Entonces, si lo vemos de esta forma, seguir a Jesús es lo más inteligente que el ser humano puede hacer. Para eso estamos, Él para eso nos hizo, para su gloria, y no quiere llevarnos al cielo si nosotros no queremos ir al cielo. Entonces, es como bien sencillo. Y el problemón es de que el infierno es terrible, pues, y no nos lo esconde. El infierno es muerte eterna. Sí, es la oscuridad de afuera, la angustia, rechinar de dientes, ¿verdad? Y quien en su sana mente dijera, oh no, yo no quiero a Dios, yo mejor me quiero el infierno. El problema es de que esa es la moda desde que nos hizo. Sí, la gente no quiere seguirlo, no quiere estar con Dios. Y ese es un gran problema para los humanos, pues, porque ¿por cuál razón no? Pues, ¿verdad? Y este versículo, les voy a leer unos versículos que están en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. A mí siempre me ha impactado el capítulo 17, especialmente porque el capítulo 17 es la verdadera oración de Jesús, y el Padre Nuestro es una oración que él digamos, nos enseña cómo orar, nos dice cómo es que tenemos que dirigirnos al Padre, pero aquí Él se dirige al Padre, es Él mismo haciéndolo. En Juan 17, ¿sí? Enseñándonos, digamos que de bulto, cómo es orar ante el Padre. Y en los primeros 5 versículos, se los voy a leer, dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Sí, es súper importante esto, porque Dios nos hizo para su gloria. Cuando hacemos lo que Él dice, sí, qué bonito dice Él, tú me glorificaste, yo quiero glorificarte a ti. Cuando nosotros respondemos con el plan que Él tiene, le damos a Él gloria. Si le somos de gloria, como Él hizo, como su propósito es. Dice en el 2, como les has dado potestad sobre toda carne como le has dado, esto es a Él, como le has dado al Hijo, potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Dice luego en el 3, y esta es la vida eterna. Si esta es la vida eterna que nos dio a nosotros, que el Padre le dio a Jesús, sí, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y luego irá de igualmente, en igual nivel, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y luego dice en el 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu lado, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Sí, quise también leer este último versículo, el versículo 5, porque así nos damos cuenta, así que ese es el plan, pues. Ese es el plan desde que Él decidió hacer lo que es antes de crearnos. El plan era
de que Jesús viniera, pagara por el pecado que no podíamos pagar y que mucha gente no quiere ni siquiera tentar, no le importa. Sí, pero Jesús vino y lo hizo. Ahora, el Espíritu Santo, sí, nos llama al Padre, y así es la forma que que el Padre nos lleva a Jesús, sí, y Él nos toma y nos da la gloria que Él tiene con el Padre. Y se los prometo que nomás pensando en esto, casi me volví loco de felicidad, porque fíjate, el versículo que voy a compartir, que está en su hojita, es el título del estudio, es 2 Corintios 5:15. 2 Corintios 5:15 dice así: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Sí, por todos murió. Ahora, por los que Él murió, estos viven, ¿verdad? Porque era pagar su vida para que los demás vivan. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por los que Él murió, viven. Pero ya no viven para ellos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Sí, son cosas que tenemos que pensar los cristianos, porque de repente somos salvos y pensamos que esa era la meta, y quitamos el cordón de llegar a la meta, y luego ya no tenemos nada. Y ahí apenas comenzó la cosa. El asunto de los cristianos comenzó cuando fuimos salvos, comenzamos una verdadera vida. Ahora le damos gloria a Dios. Ahora ya no vivimos para nosotros. Ahora entendimos cuál es su propósito, para qué estamos aquí, para dónde vamos, quiénes somos. Sí, porque ahora sabemos eso. Ese es el propósito de Dios, que nosotros seamos para su gloria. Que nosotros seamos para su gloria. Pensando en esto, sí, ahora cuando vemos la muerte y cómo que dejó que lo golpearan, yo creo que tenemos que darle más valor a este regalo tan enorme que es la salvación, la vida eterna con Él, cuando Él tuvo que pasar todo eso para poder lograrnos y para poder conseguirnos ese premio eterno, que es darle nosotros gloria a Él, porque Él fue glorificado en la obediencia a su Padre, y ahora nosotros tenemos de esa gloria. De esa gloria. Es súper importantísimo, porque no es un buen pensamiento. O sea, no es algo que nació de mí. Estudiando la Biblia descubrimos que ese es el plan de Dios, que estemos con Él, que de su gloria tengamos nosotros. Eso es mucho, pero el ser humano como que no lo entendemos bien, como que lo vemos como que es mucho y luego mejor lo hacemos por un lado. No lo recibimos, pues, y no tiene que ser así. Tenemos que disfrutarlo. Déjame hacer un pequeño resumen que este estudio, que es más o menos lo que ya dije, pero digamos lo que escribí, dice así: hoy indagaremos profundo en la venida de Jesús a este mundo, el Hijo de Dios, quien quiso hacerse hombre con el propósito, tarea y misión de rescatar a la humanidad muerta por su pecado. Dios nos muestra su amor con su venida. El Padre envió a su único Hijo. Él abrió la puerta del cielo para que entre por gracia todo aquel que quiera por fe. El pecado era el estorbo que no nos dejaba entrar, pero Jesús pagó el costo de nuestro pecado, su vida por la nuestra. Creemos esto. Si el evangelio no es difícil, los difíciles somos nosotros, porque somos, ¿cómo nos diremos para no ofendernos? Como bien convenencieros, conchudos, no ponemos atención, no valoramos nada. Es como si fuéramos, ahí te va, estamos bien chiqueados. Nos dio tanto que ya lo que nos dé o lo que sea, lo que nos dio, ya no cuenta, porque nos dio tanto. Aunque verdaderamente no estamos aceptándolo, pues. No estamos recibiendo todo lo que nos da, pero nos dio tanto como que ya estamos empalagados. Ya no queremos más. Cuando Él murió por nosotros, cuando Él es Dios, dio su vida, dejó que lo golpearan. Estaba leyendo esto, ya le he dicho a Teresa, cada vez que llego allí, me da un pesar, porque dice que jugaban con Jesús, que lo habían golpeado todo, pero luego le tapaban la cara, y luego le daban puñetazos, y luego les tapaban la cara y le decían: ¿quién te pegó? Pero eso era obviamente Él podía destruir a todos inmediatamente, pero ese es el propósito. Él quiere saber, nos quiere hacer saber que nos ama así de intenso, al dejar que físicamente, sí, porque alguien puede decir: oh, pero es que les dio, no le dolía. No, se hizo hombre
para que nosotros entendiéramos que le duele, pues. Sí, ese sería, digamos, todo el asunto. Entonces, esos puñetazos con la cara tapada también cuentan por el pago de nuestro pecado y por la gloria de estar en su presencia eternamente, sin principio y sin fin, eternamente, sin fin, con toda la alegría y con toda la paz perfecta que Él nos quiere dar. Si es mucho la eternidad, no la estamos disfrutando, pero al ver su muerte y cómo Él quiso nacer para ser un hombre, para enseñarnos todo esto, de algún modo tiene que salir de nosotros el valorar tal cosa y el apreciar lo que nos dio. Valorar lo que Él hizo para apreciar, para disfrutar verdaderamente el nivel de persona que quiere que seamos, no nada más en esta vida, pero en su presencia, para siempre. Gloria a Dios. Déjeme hacer una pequeña oración. Dios, Padre glorioso, majestuoso, único, verdadero, eterno, el único que existe en su propio poder, Señor Dios Jehová. Doy gracias, damos gracias, Señor, por tu amor por nosotros. Gracias por el plan increíble de salvación que tú has hecho, Señor, y es a enviar a tu único Hijo. Desde decir único es que es el único que tienes, es que te está doliendo, es un sacrificio que dices a tu único Hijo para rescatarnos de la muerte, ¿sí? Para sacarnos a nosotros, ¿sí? La muerte de tu Hijo por nuestras vidas. Gracias, Dios Santo, ayúdanos a disfrutarlo, Jesús. Gracias por venir voluntariamente. Gracias por decidirte a pasar, a padecer todas estas cosas, siendo tu Dios infinito y glorioso en el Padre eternamente. Sí, y te plació por tu dulzura, por tu amor, padecer todo esto y morir en la cruz, crucificado, desfigurado por nosotros, para pagar este estorbo que era el pecado y que nos dejaste, como dices tú, sin mancha ni arruga, dignos, merecedores, aceptos ante el Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios Espíritu Santo. Ayúdanos a pensar todo esto. Ayúdanos a crecer, a abrir nuestra mente, a crecer, entenderlo y disfrutarlo y adorarte verdaderamente. Adorarte, no solamente aparentar y levantar la mano y como muchos acostarte en el suelo, pero que nuestro corazón se llene de gozo al sabernos tuyos por lo que tú hiciste por nosotros y adorarte y estar entonces listos para vivir adorándote siempre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, dirígenos en este estudio, Señor. Amén. Antes de empezar, le voy a decir nomás a poquito de cómo está mi esposa. ¿Está bien? No es chisme. Es que estoy contento porque ya era una operación grande la que le hicieron, una cirugía grande, y salió muy bien todo. Se le hicieron a tiempo, salió muy bien. La doctora dijo que no había tenido ningún problema, pero tiene que tener muchísimo reposo, 3-4 días sin atarse en la cama, como 2-3 semanas sin salir, sin hacer, no quiere levantar ni un galón, no se puede agachar, y 3 meses para recuperación completa. Entonces sí es, digamos, no por fuera se ve sana, pero por dentro sí le sacaron muchas cosas muy importantes. Se me hizo curioso que le preguntó, ¿piensan tener más hijos? No, ya no. Ok, entonces sí, porque sacaron todo, pero bueno, ahí está. Gracias por sus oraciones, se aprecia mucho y qué bonito siento, sí, que me han dicho que han estado orando, pues, y sé que somos una familia y que yo también quiero estar orando por cada uno de ustedes en lo que venga, sí, porque nosotros somos de Dios y Él tiene control de todo, y eso es bueno, gracias a Dios. Así comenzamos, pues sí, así. Dios es todopoderoso, nos concede salvación, sí, Él es el todopoderoso y nos concede salvación a través de Jesús, y nos lo dice en el mero momento de la caída. Así cuando digamos que el hombre escogió el pecado, escogió rebelarse contra Dios, allí mismo nos da Dios la puerta al cielo, ¿sí?
nos habíamos quedado sin nada, dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, así como Adán y Eva pecaron, nos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Es imposible entrar al cielo porque nuestro pecado es más grande que nuestra vida. Si se ocupaba la vida de Jesús sin mancha y pecado, sí, para poder redimirnos, lo cual Dios allí mismo nos lo promete. En el mero Edén, ¿sí? En la mera caída, cuando estaba la rebelión yendo, dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti, le está diciendo Dios a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, que es la semilla de la descendencia de la serpiente, dice, y la simiente suya es de la semilla de la mujer. Dice, la simiente de la mujer, dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Obviamente iba a ser el sufrimiento que Jesús iba a tener, pero al final, gracias a Dios, vimos cómo somos testigos de cómo es que Jesús destruyó el pecado, sí, aplastándole la cabeza pues a la víbora. Un día se cumplió lo dicho, un día sucedieron todos los días, pasó en el Antiguo Testamento, vino en el Nuevo Testamento, y en la cumbre de los días, dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, si el cumplimiento de la promesa de Dios, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, como ya lo había prometido, nacido bajo la ley. Si ese es el día en donde Dios manifestó su gloria y ahí apareció Jesús con el poder para quitarle el pecado al mundo entero. Hermanos, Jesús es el Cristo, Él es el Mesías, el Hijo de Dios, la simiente de la mujer. Esto anuncia que Jesús no es engendrado por hombre, pues yo digo que entre más sepamos, entre más conciencia tengamos de quién es Jesús, sí, porque de repente nosotros tenemos una gran fe, pero luego alguien, sí, que no sabe, alguien que le echaron mentiras, sí, dice que Jesús no es Dios, que Jesús es esto, que Jesús es aquello, y luego si nosotros no estamos bien cimentados en la palabra de Dios, nos quedamos con la duda, ¿qué de veras? ¿Qué de veras? Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Tenemos que saber nosotros, firmes, conscientes, que esto es lo que la Biblia dice. Si Jesús vino sin necesidad de un hombre, fue engendrado por el Espíritu Santo, es simiente solo de la mujer. Vino de la mujer nació bajo la ley, sí, el cual había sido anunciado desde el Edén, sí, y en la cumbre de los tiempos vino y hizo lo que Dios había mandado, lo que Dios había establecido que iba a suceder. Entonces, podemos analizar esto. Jesús es la simiente de la mujer, cual vino y aplastó la cabeza de Satanás. Me gusta cómo lo dice en Romanos Pablo, estoy seguro que en Romanos 15, donde dice que nosotros mismos estamos con Jesús aplastándole a nuestro enemigo, para que lo tenemos bajo nuestros pies. Sí, es que todos ahora en Jesús podemos hacer eso. Dice aquí todavía como prueba de esto, en Mateo 1:19 al 21, dice, José su marido, como era justo y no quería difamarla, si una vez que María había salido embarazada, quiso dejarla secretamente. Obviamente que esto nos dice que José no era el papá, ¿verdad? Lo tiene que poner aquí la escritura para que nosotros lo entendamos. Jesús es sin hombre, no es hijo de un hombre, sino porque el que era el esposo de María está enojado porque su esposa salió embarazada por obra del Espíritu Santo. Pero la Biblia lo dice pues para que nosotros tengamos, como ya dije, esa seguridad. Nuestra fe con completa seguridad, esto es lo que dice la Biblia. No tenemos duda, sí, esto es lo que creo. Entonces, como dice José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Acuérdense que Jesús es Jehová salva. Entonces es Dios mismo salvando pues al pueblo de sus pecados. Sí, son frases que tenemos que simplemente poner abajo del colchón, porque son súper importantes. Sí, desde antes de que naciera Jesús, él tenía esa misión. Con esa misión va a nacer, estaba apenas, digamos que unos cuantos meses María embarazada, y aquí viene este ángel y le dice a José, él va a salvar al pueblo de su pecado. Es Dios salvando a los hombres. Es el propósito que tiene desde el Edén, desde la mera caída. Sino que, dice acá, sino que Dios plantó la semilla en la mujer y ella lo dio a luz. ¿Cómo sabemos que sucedió? A través del poder del Espíritu Santo. En Lucas
1 del 30 al 35 dice: entonces el ángel le dijo a María, eso es lo que le dijo a José, ya vimos, ahora que le dijo a María: no temas, dijo María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y otra cosilla, otra palabrita aquí que es importante, nosotros todos somos salvos por gracia, ¿verdad que sí? Entonces no tenemos mérito para la salvación. ¿Se entiende eso, verdad? O sea, nosotros no podemos hacer algo para ganar el cielo y luego ahora ya merecemos que nos pongan una estrellita porque nos portamos bien y eso significa el cielo. No, la gracia significa nosotros no tenemos nada que ver. Por la gracia, por el amor de Dios, Dios nos regaló el cielo. Entonces María, por la gracia, que dice fue llena de gracia, y por gracia, sí, Dios la escogió. No la escogió porque ella era más bonita o nada, sino que ella encontró gracia de parte de Dios. Aquí, ¿de quién es el crédito? Solo de Dios. Simplemente porque tenemos que estar apegados a las Escrituras. Creo que es importante. Porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Sí, las cosas son como son. Y esas son lo que va diciendo acá. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Sí, Jesús no es otro más que el Hijo de Dios, la misma sustancia que Dios, la segunda persona de la eternidad. No es otro Dios. Es el único Dios que siempre ha existido, el cual vino y quitó el pecado de los hombres y nos enseñó su amor por su sufrimiento. Su propósito, su acción, lo que cumplió, lo hizo por amor a nosotros, enseñándonos que vale mucho lo que Él hizo, porque nuestro pecado, nuestra rebelión, así es lo que cuesta. Así de cara estaba, por eso no podíamos pagarla. Que ocupaba ser Dios mismo, inocente, sin pecado, muriendo por nosotros. El pago del pecado es muerte. Y Jesús pagó eso, pagó por nosotros. Jesús no apareció a comenzar a existir cuando nació, pues sabemos que Él fue enviado. Esto ya existía. Tiene lógica esto. Fjesús no vino a ser el Mesías, el Hijo de Dios. No vino a aparecer y luego a empezar a ser como nosotros. Sí, Él fue enviado, lo dijo muchas veces. Él existía antes, tenía la gloria con el Padre antes de siempre. Antes de su llegada al mundo, los ángeles que lo adoraban en el cielo vinieron y lo siguieron adorando en la tierra como lo adoran hoy día en el cielo. Sí, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es Dios. Él es Dios. A mí me encanta decirlo, me llena mi boca, mi corazón de saber que Él es Dios, porque Él es el que murió por mí. Él es Dios, Dios que murió por mí. Lucas 2 del 9 al 14 dice: y he aquí, se les presentó un ángel del Señor a los pastorcitos, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, el Mesías. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sí, los ángeles conocían, sí, por cuál razón venían a adorar a Jesús, si era un niño que no había hecho nada, ni siquiera hablaba, estaba acabado de nacer. Sí, y vinieron a adorarlo porque obviamente lo conocían en el cielo. Sí, todo esto ya lo sabemos, ya sé, no es Navidad. Pero no es bello recordar, el Señor murió por nosotros, Él vino del cielo, no apareció aquí como nosotros. Él estaba en el cielo, rodeado de gloria eternamente. Los ángeles le servían, estaba en su trono con la gloria del Padre antes de que todo fuera hecho. Y luego vino del cielo, como la Escritura lo remarca tantas veces, ¿sí? Y los ángeles vienen del cielo a adorarlo, no pueden parar de adorarlo, como lo están adorando ahorita mismo, al único Dios que existe. Y Él
Vino y nos quitó el pecado. Y nos dejó limpios de pecado. Y no solo eso, nos dio su presencia para siempre. Nos dio, como dice Jesús, en esto conocerán la vida eterna, cuando conozcan a Jesús. Jesús es la vida eterna. Sí, en todo eso estaba leyendo que Dios nos ama. Sí, y Dios nos ama. Sí, Dios no tiene principio, no tiene fin. Y el amor con el que nos ama representa a Él, porque Dios es amor. Entonces, el saber que Dios nos ama quiere decir que el mismo Dios, que es amor, si cómo te escapas de algo que no tiene principio, que no tiene fin, que es eterno y que es glorioso y que estás envuelto en ese amor, y Él es Dios. Si cómo te zafas de ahí. Si hubo un tiempo, hace mucho tiempo, que les voy a decir esta historia. Acá acabo, como a las 10 nos vamos. Okay. Es una clase de chisme, okay, eso que les voy a decir. Hace mucho tiempo venía dos parejas de un lado, no sé de dónde, de otra iglesia. Pero se había acabado, yo no sé qué pasó allá, pero venía uno con ellos, un señor que venía y analizando a ver si la iglesia era buena, a ver si los iba a dejar en un buen lugar. Y yo feliz, no me dijeron, pero él me vino y me recordó, ya cuando habían venido unas 3, 4 veces, él me dijo, ¿sabes qué? Yo pertenecía a tal esta iglesia, y yo nomás te quiero hacer claro que en este pasaje, en este otro, tal día, así, tenía una listita, y él me dijo, y aquí tú mencionaste que nosotros somos salvos, una vez que tú eres salvo, eres para siempre salvo. Entonces le dije, sí, yo creo que una vez que tú le entregas tu vida a Cristo, dice la Biblia que te haces hijo de Dios. Todos los que le recibieron, se creen en su nombre, pasaron a ser hijos de Dios, dice el capítulo 1 de Juan. Y él dijo, ¿y así lo crees? Le dije, no, yo así lo creo. Dije, y ella me dijo, es que yo vine a ver si esta iglesia tenía buenas bases. Le dije, no te preocupes por la iglesia, preocúpate por la escritura, por lo que dice la escritura. Dios, porque ese era su punto de él. Dije, y me dijo él, ¿me puedes explicar así rápido por qué no puedes perder la salvación? Le dije, sí, y ya los voy a dejar ir para ustedes también, pero ve, si eres hijo de Dios, así de sencillo, Dios no va a deshijarte. ¿Sí? Si tú eres hijo de Dios y Dios te dice hijo y te llama hijo, cada vez que peques, su trono está abierto para que vengas, y nunca va a rechazar un corazón arrepentido, porque eres hijo. Punto y aparte. O sea, es la política, es que tú puedes perder, y que si eres salvo, o sea, ¿eres hijo? Si no eres hijo, pues tú sabrás, pues. Pero si eres hijo, si lo recibiste como Señor, si Él es tu Salvador y eres hijo de Dios en Cristo, entonces ya eres hijo de Dios, pues. Y no tengamos pendiente de que Él nos va a borrar de la herencia de hijos, porque somos hijos en Cristo. Eso es súper hermoso de saber, hermanos. Nosotros no solo somos sin pecado, que nos quitó el pecado. Ve, ahí te va. Dios no nos ve como, ahí está la bola que ya no tiene pecado. Él dice, aquí están mis hijos que vienen a cenar conmigo. Es mucho más que nomás quitarte el pecado. Es mucho más. Dice, déjate digo, en este versículo que está atrás de tu hojita, que es en Romanos 5:10. En eso estaba cuando fui a este versículo. Ve, porque si siendo enemigos, cuando nosotros no le decíamos a Él Señor, estábamos siendo sus contras, en rebeldía, aun cuando Él ya hizo todo. Pero si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, piensa por favor esto, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Pero ¿qué es eso? Salvos fuimos cuando éramos enemigos, ¿sí o no? Éramos sus enemigos, luego Él vino y hizo la reconciliación a través de Jesús y fuimos salvos. Eso es con su muerte. Pagó. Aquí dice, ¿cuánto y más crees que a su Hijo,
el que ya su hijo le va a dar con su vida. Yo no lo puedo medir eso, pero sí me da emoción saber que el Señor me puede dar más con su vida que con su muerte. Y con su muerte me dio la vida eterna. ¡Wow! Y ya casi quiero chillar otra vez. ¡Qué bonito! Gloria a Dios. Ya no sé dónde me quedé. ¿Alguien sabe? ¿Dónde? ¿Lo leí? Y aquí se les presentó un ángel. Apenas iba a decir ese, ¿verdad? Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Estaban en el pleno cerro. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, y que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá por señal, o esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Y Jesús, Hijo de Dios, nació, vino a este mundo y vivió como uno de nosotros. En Lucas 2:40, yo tenía un maestro cuando estaba en la escuela, que él decía que él pertenecía a un club, no sé qué cosa, no me acuerdo cómo se llamaba, pero una locura, que decía que ellos estaban investigando la juventud de Jesús, la vida oculta de Jesús. No hay ninguna vida oculta de Jesús. Jesús creció con su mamá y con su papá, fue carpintero, creció hasta que tenía la edad de venir, de manifestar su gloria, y nos salvó. Sí, dice la Biblia en este lugar, Lucas 2:40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él, y creció. Es más, ya tenía 12 años, que fue cuando le dio la cátedra a los maestros de la ley cuando estaba perdido en el templo. Lucas 2:46 y 47. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y sigue, y entonces, ¿qué pasó con Jesús en los días de su juventud? Esto, Lucas 2:52, y Jesús crecía, y vemos como que estaba cuando era niño, ahora ya estaba más grande, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Pues tenía un tiempo, una hora determinada, y no llegaba hasta que llegó. La estuvo diciendo: mi hora todavía no llega, mi hora todavía no llega, mi hora todavía no llega, hasta que un día llegó. El Señor Jesús vino a este mundo, nació en un pesebre, pobre como nosotros, creció con su mamá, con su papá José, sí, y estaba aprendiendo el oficio de su papá, como no estaba bajando el cielo y haciendo maravales con las estrellas, sino aquí estuviera. Él creció, aquí dice, creció y se fortalecía en la gracia de Dios y para con los hombres. No hay nada oculto, hermanos, de Jesús. Él es Dios en carne, que vino a quitarnos el pecado porque es Dios, y a mostrarnos su amor en cuerpo humano, cómo sufrió y todo lo que padeció por nuestro pecado, y nos lo quitó. Juan 2:4 dice, cuando llegó su hora, Jesús le dijo a su mamá: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Pero luego en Juan 12:27 dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Sí, a mí me emociona, hermanos, porque Jesús estuvo cada momento, cada instante de su vida, siendo un niño, creciendo, haciéndose un joven. Sí, Él estaba esperando el momento adecuado, cuando Él iba a entender las cosas, cuando ya era un hombre, para salvarnos. El Señor vino, sí, esperando su momento. Sí, en el cielo, en la eternidad. Sí, nosotros vemos la vida de Jesús aquí. Dios desde la eternidad planeó salvarnos. Antes de crearnos, planeó salvarnos. Y Jesús duró, digamos que sus 33 años esperando el momento clave, cuando estaba planeado desde la eternidad, antes de la creación del mundo, en toda su gloria. Y el momento llegó. ¿Te imaginas la emoción? Sí, yo digo, Dios estaba emocionado, dice, está turbada mi alma. Estaba emocionado porque llegó su hora. Ahora, a nosotros no nos toca eso. Lo oímos, sí, pues se emocionó porque ahí venía yo.
¿Será? ¿Será que así pensamos? ¿No nos gozamos junto con Él? Hombre, Él disfruta de vernos salvado. Le ganó el gozo, dice la Biblia, le ganó el gozo por salvarnos. Prefirió el gozo de salvarnos que la muerte, obviamente. Él tenía gozo de salvarnos. El que nosotros, sí, yo ayuno todos los miércoles, ¿verdad? Pero como ahora estaba en el hospital, ayer dije, no voy a ayunar, pues voy a estar allí. Le dije, no, con mayor razón, ¿verdad? Pero es que yo digo, yo no me quiero poner como ejemplo, perdón, pero ¿qué compromiso tenemos con la salvación que Dios nos dio? Si de veras no nos vamos a ganar el cielo haciendo obras buenas, pero si ya eres salvo, si eres Dios, representas a Jesús, yo creo que sí tenemos que vivir una vida santa, sí, y verdaderamente llevar su nombre en nuestras bocas, en nuestros ojos, en nuestra actitud con los demás, en el amor por la gente, en la mano para, hey, ¿qué tienes? Vamos orando, ¿en qué te puedo ayudar? Sí, a los demás, no nomás a los que nos caigan bien, también a los que nos caigan gorditos, ¿verdad? O sea, ir con ellos y ponernos a su disposición. ¿En qué te puedo ayudar, hermano o hermana? Perdóname, aunque no sepan por qué, porque estamos pensando mal de ellos. Yo digo que se nos tiene que notar un poco más, que tenemos que ser un poco más abiertos, viendo lo que Él hizo, valorando lo que Él hizo. Cuando Él no ocupaba presentarnos, Él no ocupaba mostrarnos nada, pero lo enseñó para que nosotros, hombre, nos cayera el 20 un día. Jesús solo vino a este mundo a una cosa, y lo que los hombres debemos entender es esa cosa. Lucas 9:44 dice, haced que os, ¿cómo dijo Jesús aquí? Dice, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado a manos de los hombres. Jesús vino a hacer una cosa. Juan dijo, Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde que Jesús vino a este mundo, tenía el propósito de morir por nosotros en la cruz, de dar su vida y que lo golpearan como sea por nosotros. Y aquí, qué bonito lo marca. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Yo voy a morir por ti. ¡Wow! ¡Qué Señor tan glorioso tenemos! Aún allí estuvo la gloria de Dios entre los hombres. Jesús es Dios y nos salvó. Gloria a Dios. Sí, la gloria de Dios fue, Jesús glorificó a su Padre cuando Él murió por nosotros, cuando hizo su voluntad. En Mateo 16, del 21 al 23 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos lo que le era necesario. Y le marqué ahí porque hasta cuando leí esto dije, wow, le era necesario. O sea, no era una ordenanza que tenía que cumplir, no era ni siquiera dice aquí que vino en obediencia, que lo hizo, pero le era necesidad. En sí la necesidad era nuestra necesidad de ser salvos. Ocupábamos porque no podíamos ser salvos. A Él era necesario, dice aquí. Dice, declaró a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, cuando Él estaba diciendo esto, ¿verdad? Para mí es necesario ir a padecer por ustedes. Entonces Pedro, tomándolo aparte, sí, Pedro según él muy sabio y muy, ven acá Jesús, te voy a dar un consejo. Pedro lo tomó aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesús dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Yo creo que sí tenemos que pensar esto, tenemos que meditar en esto. ¿Por cuál razón Jesús
se sintió atacado por el diablo con las palabras de Pedro. Porque en sí Pedro le estaba dando por su lado. No digas eso, Jesús. O sea, tú no vas a morir. No te preocupes. Quiérete a ti mismo. ¿Verdad? Y Jesús voltea y le dice: apártate de mí, Satanás. Yo puse acá acerca de eso. Ahora, ¿por qué Jesús conectó a nuestro querido apóstol Pedro con Satanás? ¿Qué dijo Pedro que agredió a Jesús? Jesús dijo antes: me es necesario, como ya habíamos puesto, pues para el ser humano ninguna forma hay de salvación, solo por fe en Jesús. Porque a Jesús, porque a Jesús le fue necesario ser desfigurado y aún asesinado por los hombres. Porque el Señor estaba ofreciéndose a sí mismo en sacrificio aceptable ante Dios, muriendo en lugar de todos los pecadores. Y el amigo Pedro le decía: no te preocupes ni te castigues. Tú no debes pasar por tal sufrimiento, piensa en ti. Y esto Jesús lo entendió así: que allí estaba Satanás en contra de la salvación del mismo Pedro y de toda la humanidad. ¿Habías pensado en ese pasaje? Si habías profundizado. Qué hermoso pasaje, hermanos. Jesús venía con la intención, desde que nació, desde antes de la creación del mundo, de venir y acabar con el pecado, muriéndole en la cruz. De repente Pedro sale con cara de buena gente, le dice: no te preocupes por eso, Jesús. Quiérete a ti mismo. Sí, que Jesús... Yo creo que nosotros tenemos que cachar estas cosas y parar en seco al diablo cuando nos hable: oh, tú no puedes perdonar a nadie si no te perdonas a ti mismo. No, esa frase. Si nosotros no estamos, si tenemos que saber la verdad, y la verdad tenemos que ejercerla. Si somos hijos de Dios, así como Jesús. Jesús cachó a Pedro. Si yo digo que Pedro se quedó, ¿qué pasó aquí? Pero Jesús le dijo: tú piensas como los hombres, no estás pensando como Dios. No estás pensando en las cosas de arriba, Pedro. Sí, en sí Jesús no le habló a Pedro. Si te fijas allí, le dijo: aléjate de mí, Satanás, que es el que estaba haciéndolo decir eso. Yo creo, hermanos, que es bueno que lo pensemos, porque esto nos va a ayudar a escaparnos de las trampas del diablo cuando nosotros estemos a punto de caer, pensando que no somos tan malos, pensando que nosotros no somos. Nosotros llevamos a la iglesia, nosotros ya no somos los que antes éramos, como esos. De veras, aguas, porque ahí está Satanás. Unos 700 años antes de que Jesús viniera, Dios nos dijo tremendos detalles de lo que el Mesías sufriría y cómo el Cristo reaccionaría ante la misión de su sacrificio para la salvación del pecador. Isaías vivió unos 700 y tantos años antes de Jesús. Entonces, en Isaías 53, nomás escogí del 6 al 8, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y otra vez, en cuanto todos pecamos, todos somos destituidos de la gloria de Dios. El pecado es esto: nos descarriamos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Y más claro ni el agua. Sí, eso estaba planeado desde siempre. Isaías lo dice con tanto detalle, 700 años antes. No 100 años, 700 años, casi 1000 años antes de que Jesús viniera. Aquí le dice a Isaías: esto es lo que va a pasar. Dios va a cargar en Jesús todo el pecado de toda la gente. Sí, y él, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Esto es, Jesús no tuvo un juicio justo. A medianoche lo andaban llevando para allá ante los tribunales, haciéndole trampa y para crucificarlo sin justicia. Y eso dice acá: por cárcel y por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Esto quiere decir, lo mataron. Y por la rebeldía de mi pueblo fue herido. Sí, esa fue la razón. Sí, él no hizo nada, nosotros somos los culpables. Y él pagó esa culpa. Y nos rescató y nos quitó el pecado, como dice la Biblia. Jesús fue crucificado por su amor a nosotros. En Mateo 26, del 64 al 66, dice aquí: Jesús le dijo, esto sería al sumo sacerdote: tú lo has dicho. Si él dijo: dime, te conjuro que me digas si tú eres el Cristo. Jesús le dice: tú lo has dicho. Y además, no nada más eso, que sí soy,
Dice, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y esto es con todo el poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, o sea, cuando dijo eso, dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. Sí, yo creo que somos nosotros los que no entendemos qué pasó allí. Si el sumo sacerdote se rasga las vestiduras y dice blasfemó, es porque completa 100% entendió que Jesús dijo, yo soy Dios. Por eso rasgó sus vestiduras, por eso blasfemó, porque él se estaba diciendo, yo soy Dios, yo tengo ángeles, yo voy a venir del cielo, yo soy Dios. Y él rasgó sus vestiduras. Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Le preguntó al concilio, y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Si Jesús vino a morir por nosotros, sin la gente pensaba que estaban ellos matándolo por su culpabilidad. Él estaba salvándonos a nosotros por la culpa aún de ellos. Aún a ellos estaba salvando. Estaban muriendo por ellos. Ahí lo golpearon, tanto que perdió la figura humana. Dice en Isaías 52, un capítulo antes del 53, obviamente, versículos 14 y 15, dice, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Sí, aquí es en donde entendemos que Jesús, de la golpiza que le pusieron y que él recibió antes de crucificarlo, dice, perdió figura humana, ya no parecía humano, estaba ensangrentado y golpeado, torturado, hasta que se le quitó la figura humana. Imagínate lo que tuvo que pasar para decir así, para decirnos de bulto, así te quiero. Así te amo, de esta calidad te quiero. Cuando le desfiguraron su rostro y ya no parecía humano. Dice, y su hermosura, otra vez, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Eso estaba desfigurado. Así asombrará él a muchas naciones. Y puse muchas naciones porque no se estaba tratando de Israel solamente, sino que del mundo entero. Sí, ahí está escrito eso por esa razón. Porque no era solamente Israel el que iba a ser salvo por la muerte de Jesús, sino que todo el mundo. Dice, si asombrará él, otra vez, asombrará de los hijos de los hombres, dice el 15, así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Pablo usó esto también en el capítulo 15 de Romanos, en donde él dice que la gente va a oír el evangelio. Va a llegar el evangelio en donde no pensaban que llegara y lo van a oír. Sí, eso es lo que dice acá. Todo el mundo va a saber del evangelio. Dice en Mateo 26, del 67 al 68. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Ay, cada vez que oigo esto me duele algo acá en la panza. Para Dios no somos solo perdonados, sino hijos. Para Dios no somos, como ya dije, todos estos ya estaban perdonados, pero Él nos llama, todos esos son mis hijos. Sí, es más allá que una regla. Él nos ha hecho de Él su familia de Él. Yo puse acá, qué feo que no lo entendamos. Pues para el salvo, que es el hijo, todo cambió. Nació otra vez. Sí, ser de Jesús es volver a nacer, es tener una vida nueva, es dejar de ser el que antes eras y ahora ser el hijo de Dios. Sí, ya no podemos seguir siendo los mismos, sino entonces, ¿qué fue lo que pasó? Recibimos el regalo, pero no nos comprometemos con el cambio que Él hizo en nosotros. Por eso le llama la Biblia volver a nacer. Dice como conclusión Juan 3:23, respondió Jesús a Nicodemo y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, Jesús salvó a los que hoy vivimos una vida nueva. Sí, la marca del salvo es que ya no vive igual, ha vuelto a nacer. Nosotros, sí, hace poquito lo dije, pero lo digo otra vez. Alguien famoso dijo, yo no sé si ya llegué a ser el que Dios quiere que yo sea, pero lo que yo sí sé es que ya no soy el que antes era.
Si tenemos que caminar así, como viendo nuestro crecimiento, porque si estamos estancados, entonces no está pasando esto, no estamos recibiendo la vida nueva que Jesús le dio al salvo, al Hijo de Dios, al que ahora va a representarlo al mundo y va a llevar el evangelio y decirle a otro que también puede ser salvo. Pues un versículo último que tengo acá, que es el mismo con el que comenzamos, que es el título de 2 Corintios 5:15, dice: y por todos murió, para que los que viven, ¿sí?, los que han vuelto a nacer, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Gloria a Dios. Qué bendición, hermanos. Les prometo que para mí estos estudios así, que he estado yendo por todos lados para sacar el propósito de Jesús, que ya hemos ido el miércoles, el domingo y ahora, me ha llenado mi corazón de alegría y de paz, aún en el problema que tenemos mi esposa y ahorita con eso de la operación, pero me han dado como cuerdas y me traen como energetizado el simple hecho de saber esto: Jesús, Dios, quiere que estemos con Él. Él nos dio libertad. Haz de cuenta como que nos dice: puedes irte si quieres, pero luego va y te agarra de la mano y te empieza a jalar donde Él está, diciéndote: te puedes ir, pero yo te amo. Puedes decidir irte, eres libre de irte, pero yo te amo. Te amo con una intensidad increíble. Te amo a nivel de que muero por ti y luego muere por nosotros, pero eres libre de irte. Y la gente y los cristianos, sí, vamos a dejar a un lado la gente que no entiende nada, los que ya somos de Él, tomamos la salvación como una regla, como la palomita que yo ya tengo, la estrellita que ya me saqué, y ahora que ya no me diga nada, yo ya leí la Biblia, yo ya voy a la iglesia, vamos a orar. No, yo oro a mi tiempo. O sea, no sé cuál sea la actitud, pero tenemos que ser los salvos, ¿sí?, los que se van con Jesús de su mano a la salvación eterna. ¿Sí? No brincamos la raya de la salvación y luego ya cumplimos. No, entramos a esta vida nueva, pues. Entramos a la vida con Jesús para siempre. Esos somos los hijos de Dios. No termina cuando salvamos. Sí, no termina nuestra vida. Dejamos la antigua, pero comenzamos la nueva. Ahora con Él, en su poder, llenos de su gracia. Damos gracias, único y verdadero Dios, por la claridad, la honestidad con la que nos habla, Señor. Gracias por ser tan bueno con nosotros, por darnos a conocer de tu amor, por darnos a conocer tu dulzura y cómo es que has sufrido tanto y has padecido tanto con un propósito. No es, gracias, Señor, no es en vano, Señor, gracias. Ayúdanos para ponernos el traje de salvo que nos has dado, para verdaderamente meternos en el nuevo hombre que tú quieres que seamos, en la nueva mujer que tú quieres que seamos, Señor, y ahora vivamos una vida que te agrade, en tu poder, bajo tu autoridad, bajo tu dirección, en tu ayuda. Señor, dirígenos, ayúdanos a estar disponibles a ti, guíanos, danos tu espíritu, fortalécenos. Te queremos adorar, también queremos estar contigo, Señor, como tú quieres. Guíanos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.